Pensando desde el viernes, no hay otra. No podemos estar especulando para jugar el partido del domingo. Hay que jugar este viernes y como hay que jugar, pues hay que intentar poner los cinco sentidos en el campo y sobre todo, pues bueno, salir a competir al máximo. Intentaremos hacer más rotaciones que las que hicimos el otro día, evidentemente, si nos lo permite el marcador, si nos lo permite el juego, si nos lo permite bueno, toda una serie de cosas, ¿no? La idea, sabéis que a mí siempre me ha gustado jugar con 10 jugadores y que si puedo siempre intentaré jugar con 10 jugadores, siempre y cuando el nivel del equipo no decaiga. Bueno, Unicaja ha fichado una serie de jugadores francamente importantes, ¿no? La posición de base, tanto Fogg como Lafayette, son dos jugadores muy importantes. Fogg es un grandísimo anotador, jugador capaz de desequilibrante en situaciones de uno contra uno. Lafayette, en cuanto a dirección y también anotación, es un jugador francamente importante. Los dos están en un 40%, alternan esas posiciones, la de uno y la de dos, incluso muchas veces jugando con Díaz, que es el jugador que van trabajando con él para defender siempre al mejor jugador del equipo contrario, ¿no? Después Smith es otro jugador francamente importante, también con muy buena anotación de 3 puntos, y el que tiene licencia para matar es Nedovic, ¿no? Que es el jugador que en estos momentos pues, bueno, pues, está jugándose más balones, que tienen detalles para que él pueda atacar situaciones de uno contra uno en situaciones de pick and roll y sobre todo, pues bueno, ya sabéis que es un jugador muy buen anotador en situaciones de penetración, en situaciones sobre bote, no es tan solo tirador de fuera, sino que es capaz de meterse para adentro, ¿no? Wazinski después es el otro jugador que tienen ya también nuevo, también otro shooter. Bueno, tienen un equipo francamente equilibrado, ¿no? Brooks ya en la posición de 4, que es también de los nuevos, pues que está aportando más lanzamiento exterior de lo que tenían la temporada pasada en esa posición, ¿no? Y después por dentro, pues bueno, todos que conocemos a Muslim, a Kowe, y son jugadores duros, son jugadores, sobre todo Muslim, con mucha calidad cerca del aro ofensivamente, el otro más un jugador defensivo, ¿no? Kowe es un jugador más físico, más taponador, también capaz de correr situaciones de contraataque, más de rebote ofensivo. Es un equipo francamente poderoso, un equipo pensado para anotar y muy atlético para situaciones defensivas. Yo creo que asequible no hay nada hoy en día en la Liga CB, ¿no? Lo asequible viene en base a tu trabajo, en base a tu esfuerzo, en base a tu confianza. Eso es lo que empieza a hacer asequible el sacar resultados, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir a buscar nosotros. Ir cogiendo confianza, ir trabajando, sobre todo sumando efectivos al equipo que vayan aportando cosas y a partir de ahí iremos sumando. Eso lo tengo clarísimo.